Muy buenas tardes. Mi nombre es Denis Small de la organización de Leyland LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 14 de abril. Bueno, la desdolarización que hemos visto a nivel internacional, especialmente desde el conflicto ucraniano del 2022 para acá, con las sanciones en contra de Rusia, con el robo de los depósitos de los rusos, de los iraníes, de los venezolanos y demás. Hubo una desdolarización que está creciendo todavía, pero eso no es nada comparado a lo que viene, porque hemos llegado a un momento, una encrucijada de un posible desplome financiero que conlleva, y esta es la parte realmente preocupante, un desacoplamiento a nivel internacional del aparato productivo internacional. Me refiero a lo siguiente, esto lo dice la revista Economist, ustedes se acordarán, el Economist es la voz de la City de Londres, tiene sus orígenes, sino siglos, décadas y creo que siglos atrás. El Economist el 10 de abril publicó un artículo que dice de frente, lo publicó el 10 de abril y dijo, el sistema financiero estadounidense estuvo al borde del colapso el pasado martes 8 de abril. Es decir, la semana pasada, después de los aranceles de Trump, con todo lo que pasó con eso y en nuestras discusiones nos preguntábamos hasta dónde iba a llegar y qué es lo que podría desatar esa guerra de los aranceles, pues el Economist dice que el sistema financiero internacional casi se desploma por completo el 8 de abril. Y explican, el colapso tanto de las acciones bursátiles de riesgo como de los activos supuestamente seguros, los bonos del tesoro, amenazó de inmediato con desestabilizar al sistema financiero mismo. Y luego dijo, las turbulencias podrían volver. Si las transacciones se paralizaran de nuevo, la Reserva Federal tendría que intervenir, actuando como comprador de último recurso y ofreciendo préstamos de emergencia a las firmas de importancia sistémica que lo necesiten, cierra comillas. Ahora, para ello las firmas de importancia sistémica no son los productores de acero, de comida, de vivienda, son las grandes instituciones financieras, los grandes bancos, los JP Morgan, los Chase Manhattan, los Goldman Sachs y demás. Luego sigue el artículo del Economist, dijo, sería imprudente suponer que las conmociones han terminado o que la fe de los inversionistas extranjeros en los activos estadounidenses, ahora sacudida, puede restablecerse mágicamente. ¿Cuánto más puede soportar el sistema antes de que algo realmente se rompa? Y termina el artículo con esa pregunta, que casi se desplomó todo, pero claro, hubo intervenciones para parar eso, que ahorita vamos a mencionar algo de lo que ocurrió, pero plantean que esto bien podría recurrir. Ahora, es notable que en el mismo día, el 10 de abril, el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, que también había fungido como el secretario del Tesoro, Chancellor of the Exchequer, como le dicen allá, bajo todos los gobiernos de Tony Blair, es decir, él es hombre de Tony Blair totalmente. Y él estuvo ahí como secretario de Tesoro y solamente entra como primer ministro cuando sale Tony Blair. Entonces, lo que Gordon Brown propuso ese mismo día en un artículo en el Guardian, el 10 de abril, es que se requiere una coalición económica de los dispuestos, o sea, como la coalición de los dispuestos a lanzar una guerra en contra de Rusia, pero aquí una coalición económica, porque necesitamos una respuesta internacional audaz que esté a la altura de la emergencia. Dice, va a ser necesario seguir imprimiendo dinero para los bancos especuladores que no tienen liquidez. Dijo, se requiere una reducción sincronizada de las tasas de interés, o sea, todos los bancos centrales. Dice también que se debe utilizar el poder financiero del Banco Mundial
y especialmente el del Fondo Monetario Internacional que dice es $1 billón. Y termina diciendo lo más pertinente a nuestra discusión, que hay que aplicar el informe Draghi que se planteó ante la Comisión Europea. Y esto es que para facilitar, esta es una cita textual de Gordon Brown, para facilitar la adquisición conjunta y más rentable de armamento, se requiere un nuevo fondo, dice. Y para liberar recursos en otros lugares, deberíamos avanzar en las conversaciones sobre un fondo europeo para fines especiales de defensa y seguridad fuera de la hoja de balance, es decir, extra contable. Es decir, se emite, pero nadie lo va a contar porque es para la compra de armamentos. Ahora, esto es tal y como hemos denunciado muchas veces. Esta es la política económica de Hjalmar Schacht, el jefe del Banco Central de Hitler, también el ministro de Economía de Hitler, que hizo todo eso exactamente, la emisión de bonos chatarra verdaderamente, de los bonos MEFO, para facilitar la expansión de la producción de armas. Y los MEFO, bueno, fueron emitidas por una compañía inexistente, pero eso no importó porque el gobierno insistió que esto se tenía eh, que vender en los mercados. Entonces, lo que están proponiendo para disque resolver la crisis actual es exactamente eso. Ahora, resulta, nos acabamos de enterar que unas semanas antes de la crisis del 8 de abril, donde casi se viene abajo el sistema, hubo una reunión secreta en Bruselas organizado por Gran Bretaña junto con 5 o 6 países europeos. Y el propósito de esta reunión, esto lo informa posteriormente el diario político.eu, en un artículo que lleva el título de Reino Unido se unió a funcionarios europeos en una cena secreta para planear un fondo de rearme radical. Es decir, esto mismo que está proponiendo Gordon Brown unos días más tarde. Y según lo que dice en la revista Político, el documento británico, y ellos lo citan textualmente porque lo vieron, dice lo siguiente: como institución centrada exclusivamente en el sector de la defensa, podría dirigirse a una base específica de inversionistas que se sienta cómoda financiando el sector de la defensa, es decir, financiado por intereses privados, no por gobiernos, porque eso complica la situación, intereses privados que les gusta la idea de facilitar el rearme y la militarización, obviamente con la idea de proseguir con las guerras. Claro, los responsables de reembolsar estos préstamos serían los gobiernos. Entonces sí estarían comprometiendo los tesoros nacionales. Ahora, esto fue lo que hablaron en la antesala en los días anteriores a la casi desintegración del sistema el 8 de abril. Ahora, después de eso, lo que pasó es lo siguiente. Una de las cosas, y casi quizás la única cosa que calmó los mercados es, tal y como lo habían anunciado, la Reserva Federal entró, la encentriste para ayudar. Y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, fue entrevistada por la revista Financial Times o el diario Financial Times de Londres del 11 de abril, el viernes. Crisis total el martes en medio de todo este asunto y el viernes, para poder entrar al fin de semana sin un desplome total del sistema financiero, entrevistan a Susan Collins de la Reserva Federal de Boston y ella dice que la Reserva Federal estaría absolutamente preparada para proporcionar toda la liquidez que se pudiera requerir. Dijo, la Reserva Federal tiene herramientas para abordar las preocupaciones sobre el funcionamiento del mercado o la liquidez en caso de que surjan, dijo Collins.
cita textual, hemos tenido que desplegar varias herramientas con bastante rapidez en otras ocasiones. Estaríamos absolutamente preparados para hacerlo si fuera necesario. Cierra comillas. Ahora, con eso ya se calmaron los mercados porque ahí la Reserva Federal está diciendo que harían de nuevo exactamente lo que hicieron en el 2007-2008 con la emisión cuantitativa de 30 y pico billones de dólares para apuntalar la burbuja especulativa, lo que también hicieron durante la crisis del COVID, del coronavirus, también hicieron lo mismo, un aumento dramático de fondos sin ningún respaldo. Todo lo que fue a parar a los bancos, no fue a pagar a la economía física, fue a parar a los bancos para cubrir el hecho de que los bancos están financiando una burbuja especulativa de más de 2.000 billones de dólares. Entonces, la Reserva Federal el viernes proclamó que eso es lo que harían de ser necesario. Sin embargo, no todos los presidentes de los bancos de la Reserva Federal, porque hay diferentes reservas federales en diferentes ciudades o regiones de Estados Unidos, no todos dijeron vamos a pisar el acelerador. Hay otros que dijeron no, 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 tenemos que pisar el freno porque tenemos el peligro de que podríamos desatar la hiperinflación. Y fue John Williams, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que es la más importante de todas. Él dijo, el problema que tenemos es que hay una sensación generalizada de incertidumbre y eso es cada vez más evidente. Y dijo, el problema que tenemos es que la inflación ahora esperamos que va a alcanzar el 4%, que es el doble del objetivo o la meta del 2% que tiene. Y que por lo tanto, dijo Williams, hay que pisar el freno a como de lugar. Entonces, estamos en un momento de crisis, tal y como pronosticó Lyndon LaRouche, donde para, entre comillas, resolver la crisis bajo este sistema, y la burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares, la Reserva Federal y los banqueros centrales tienen que simultáneamente pisar el freno y el acelerador. Esto no va a funcionar. Pero eso es lo que están tratando de hacer, a ver cómo lo resuelven. En medio de todo esto, los británicos dicen, bueno, esta crisis nos está funcionando muy bien para controlar a Donald Trump, porque de esta manera podemos escuchar que él escuche la voz del mercado, que es lo único que escucha Donald Trump. Y sí que lo escucha. Y los británicos se felicitaron a la mitad de la semana pasada de que habían logrado controlar a Trump con lo que estaba pasando en el mercado. Hay un artículo del Financial Times, de nuevo, del 9 de abril, que dice, ¿por qué cedió Donald Trump? Y se jactan del hecho de que el pánico en los mercados, donde ellos intervienen para lograr lo que quieren, produjo una vuelta en U por parte de Donald Trump. Entonces todos están con este tipo de juegos, haciendo sus movidas en el tablero existente, cada quien pensando que pueden salir adelante. Eh, el reflejo de qué es lo que quieren hacer con los países del llamado sector en desarrollo, pues se ve de la manera más visible en lo que pasó con Argentina esta semana pasada, donde el gobierno de Milei logró que el Fondo Monetario Internacional aprobara un préstamo de 20.000 millones de dólares con una primera entrega de 12.000 millones de dólares. Ahora, y eso a cambio de eliminar el control de cambios y, claro, facilitar la fuga de capital, porque eso es lo que significa eliminar el control de cambios. Ahora, es una ironía un poco curiosa que fue el mismo Fondo Monetario en el 2019, bajo el gobierno de Macri, una vez que él ya había obtenido un préstamo del Fondo Monetario de 44.000 millones de dólares, que sirvió básicamente para facilitar la fuga de capital de Argentina. No fue al desarrollo, fue para mantener la estabilidad de la moneda, de la paridad. Eso quiere decir que la gente especuló y sacó los dólares del país.
Y se calcula que en ese gobierno de Macri sacaron 80 y pico mil millones de dólares. Es decir, todo lo que el Fondo Monetario prestó y más, otro tanto, es lo que sacaron y saquearon del país. Y para eso son los préstamos del Fondo Monetario. Exactamente, una vez que habían logrado eso con Macri, le dijeron a Macri, no, pues ahora sí pon control de cambios. Muy bien, pues ya se robaron todo, pues cierra la puerta de la casa con llave, porque ya no queda nada. Y ahora, como quieren hacer lo mismo con Milei, para prestarle ese dinero, están exigiendo que abra la puerta de nuevo para que después de que le presten el dinero a Argentina, pueda salir todo en fuga de capital. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Y los bancos van a tener un rescate, pequeño rescate, que les es útil siempre, y el país va a quedar saqueado de otros 20 mil millones de dólares y más con la imposición de las medidas ultraliberales tipo escuela austríaca y de Mandeville y de otros que hemos documentado sobre el caso de Milei. Pero esto es simplemente un modelo del tipo de cosas que están haciendo o buscan hacer en todos los países en desarrollo. Ahora, bueno, ese es el cuadro de la guerra económica y financiera que estamos viendo en este momento. Y como les decía, todo el mundo está haciendo sus movidas en el tablero de ajedrez, pero hay un pequeño problema, y es que ese tablero de ajedrez, el que piensan que existe, en el que están haciendo esas movidas, no existe. El tablero real es el tablero donde hay 2.000 billones de dólares de especulación que no se puede pagar pase lo que pase, por un lado, y lo que quizás es lo más importante de todo, es que hay una economía física que logra reproducirse positivamente o hay un desplome de esa economía física con consecuencias eh, que creo son inimaginables para la mayoría de la gente. China está mucho más protegida que Estados Unidos en esta situación, no tanto por las cifras del equilibrio del comercio y exportación, no el dinero, no es un asunto de dinero, sino físico económicamente. Por ejemplo, en el caso de China, veamos lo que es la fuerza laboral en el sector manufacturero, que es una parte central de cualquier economía industrial. Con estadísticas del 2024, la fuerza laboral manufacturera de China era de aproximadamente 122 millones de trabajadores, lo que constituye casi 16% de la fuerza laboral total de China, un 16%, que es 775 millones de trabajadores. En el caso de Estados Unidos, no solamente tiene menos trabajadores en manufacturas, que es lo que uno esperaría. Al fin y al cabo, la población de China es 4 veces la de Estados Unidos. Entonces, sería lógico que en términos absolutos, Estados Unidos tendría menos. Pero el porcentaje de la fuerza laboral en manufacturas en Estados Unidos es el 7,6%, aproximadamente la mitad del porcentaje que trabaja en manufacturas en China. Esto ya nos dice algo sobre la orientación de las economías. Una hacia la especulación y los disques servicios, es decir, el mundo financiero, y el otro hacia la industrialización. La producción de acero bruto. China produjo en el 2024 1.010 millones de toneladas de acero bruto. Estados Unidos produjo 80 millones, es decir, China produjo 12,5 veces más. Ahora, en términos per cápita, es 3 veces más per cápita que Estados Unidos. Acero, máquinas, herramientas, lo mismo. China produjo 29 mil millones de dólares de máquinas, herramientas. Estados Unidos, 4.500 millones de dólares. China produjo 6,5 veces más que Estados Unidos. Y ni hablar del resto de la economía. Esto simplemente para que tengan una pequeña idea. Y además China ha estado reorientando las exportaciones hacia regiones más seguras, porque en el mundo del dólar nada es seguro. Y China, que en el 2018 exportaba el 19% de sus exportaciones a Estados Unidos, en
2024, 6 años más tarde, exporta nada más el 12%, mientras que el total de las exportaciones aumentó. Entonces, esto da una idea, a grosso modo, de este tipo de reorientación de la economía real. No nada más la monetaria, la financiera y la monetaria tiene esa importancia porque esto puede producir un colapso, un desplome que va a tener un efecto muy real en la economía física. Pero lo que ahora está empezando a ocurrir, y por esto digo que esto va a tener un impacto mucho mayor que la desdolarización, son los cambios en los flujos comerciales internacionales, los cambios en los flujos de inversión y los cambios en cuál es la economía física prevaleciente. Ahora, esto es una realidad. Esto no es bueno. El desacoplamiento de la economía mundial en dos sectores no es bueno. Esto va a producir un desastre total. Por supuesto, a China y al resto del mundo no le queda de otra. No estoy diciendo que deben someterse al mundo del dólar, pero esto va a causar una situación realmente grave. Por ejemplo, China acaba de anunciar hoy que van a dejar de exportar todas las exportaciones de las tierras raras pesadas que hace a Estados Unidos. Ahora, China es el productor del 100% de esa categoría. Es una categoría muy específica, muy especial, que se requiere para áreas fundamentales de la economía. En particular, hay gran preocupación por lo que va a pasar con la producción de imanes eléctricos que requieren esas tierras raras. Ahí China produce el 90% de la producción mundial, Japón el 10%. Estos son fundamentales para motores eléctricos, para automóviles, para drones, para misiles, para todo. Y China ya está jugando en serio porque la política de Trump ha sido no solamente muy grave y muy dura, sino que ha sido muy ofensiva, en el sentido de insultante, provocador y de declaración de guerra, donde Trump no solamente impuso aranceles a China, sino que anunció que tenían un día para cambiar las represalias que ellos impusieron. Ahora, como lo comentábamos la semana pasada, con todo respeto a todos los países del planeta, es una cosa decirle eso a Panamá, que casi no tiene cómo responder ante esas amenazas, y ha tenido que someterse a las exigencias de Rubio y otros de romper con la franja y la ruta. Una cosa es presionar a Nigeria o a, qué sé yo, a Vietnam. Otra cosa es tratar de presionar a China, porque ellos saben que si hacen eso y hacen esa concesión, dejan de existir como país soberano. Y no lo van a hacer. Y estamos viendo los resultados ahora en la política económica mundial. Entonces, la desdolarización es solamente el comienzo de este tremendo reacomodo que está ocurriendo a nivel internacional. Una situación de crisis y de desplome total de un sistema entero. Lo que hemos dicho en otras ocasiones, es una crisis sistémica, no coyuntural. Eso quiere decir, no hay solución dentro del sistema. Entonces, es una pérdida de tiempo tratar de resolverlo dentro del sistema. Lo que se requiere es lo que Lyndon LaRouche ha dicho por décadas y que nosotros publicamos esta misma semana, un documento sobre la solución LaRouche. Bueno, la tengo aquí en algún lado, pero está también en nuestra página electrónica de resumen ejecutivo. Es un documento de 4 páginas sobre cómo Londres y el sistema británico son los que han creado esta crisis y que la solución está con LaRouche y el sistema americano de economía. Ahora, esto requiere Glass-Steagall, es decir, reorganización por bancarrota de toda esta burbuja financiera y luego establecer flujos de crédito hamiltoniano para grandes obras de infraestructura y para invertir en particular en la ciencia y la tecnología. Ahora,
¿por qué esto del sistema americano de economía? Esta es una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre el llamado sistema americano y el sistema británico de economía? Y es una pregunta válida porque la gente en general desconoce la historia verdadera de que Estados Unidos surgió con un sistema económico diferente, totalmente contrario al sistema británico de colonialismo. Y esto es algo que se retomó en diferentes partes del mundo. Fue una economía de Hamilton y luego bajo Lincoln con Carey, pero que fue retomado en diferentes partes del mundo, incluso en Rusia con las políticas de Sergei Vite y su ministro de Finanzas Stolypin. Ahora, esto es algo muy activo, vigente todavía en Rusia y es una discusión que están llevando a cabo constantemente. A principios de abril, el primero y el segundo de abril, se realizó un foro económico en el Foro Económico de Moscú sobre el tema: ¿es momento de nacionalizar el Banco Central de Rusia? Con esa pregunta, porque no está nacionalizado. Y entre otros participó Sergei Glasiev, el muy famoso economista ruso, muy amigo de Lyndon LaRouche. Este, eh, ha sido en el pasado ministro de la Unión Económica Euroasiática, fue jefe de la Comisión de Economía de la Duma, etc. Entonces, el mismo Glasiev, el día en que ocurre esta reunión, él publicó en su canal de Telegram una referencia y un enlace a la traducción al ruso de un artículo de Paul Gallagher de la Organización de la RUSH, de la revista IR, y ese artículo lleva el título ¿Por qué el nuevo presidente y el Congreso deben nacionalizar la Reserva Federal? Y Glasiev llevó todos estos temas a la discusión. La discusión en esa reunión en Moscú empezó con el moderador, un tal Vladimir Boglayev, que es el director general de fundición y planta mecánica de Cherepovets, es decir, es empresario. Eh, Él empezó recordando las palabras de Mayer Amschel Bauer de los Rothschild, es decir, de la familia de los banqueros Rothschild. Y esto es lo que decía este tal Bauer: dejadme controlar la emisión de dinero en el Estado y no me importa quién escriba sus leyes. La soberanía del Estado depende del instrumento de emisión de dinero. Y eso es absolutamente correcto. Y esa es una de las diferencias fundamentales entre el sistema británico y el sistema americano de economía. Ahora, esta discusión de Hamilton, de List, de Carey y de las ideas de LaRouche se está empezando a ver en otras partes del mundo también, no nada más en Rusia, sino también en Estados Unidos y en Europa. Hubo una discusión entre con los analistas Alexander Mercuris del Durán, Glenn Beeson y Alastair Crook, donde hablaron, son conocidos analistas económicos y estratégicos, donde Crook le hizo una pregunta y Beeson dijo lo siguiente: vale la pena señalar que estas ideas económicas con las que los rusos están trabajando ahora, muchas de ellas tuvieron un gran origen en Estados Unidos, porque si nos remontamos a la época del Alexander Hamilton, su principal preocupación era el dominio económico británico. Y luego dicen, Alexander Hamilton y Henry Clay pudieron desarrollar el sistema americano, donde tendrían una mayor autonomía industrial, su propio sistema financiero, es decir, con su propio Banco Nacional. Y luego dijo, esto se extendió a Japón y también con las ideas de Friedrich List, Alemania. Y en Rusia teníamos a Sergei Vite, que era el ministro de Finanzas, que tradujo las ideas de List en folletos y los distribuyó en Rusia. Entonces estamos viendo en Estados Unidos también un debate sobre estas cuestiones, más allá de lo que siempre hemos dicho en el Instituto Schiller. ¿Por qué? Porque el sistema se viene abajo y la gente está buscando soluciones. No solamente eso,
En Europa, hasta en Europa. Ustedes se acordarán del caso del candidato presidencial Calin Georgescu, que le robaron a través de una revolución de color, simplemente lo sacaron de la campaña presidencial. Iba en la delantera, pero le armaron todo un fraude sobre corrupción y no sé qué para que no pudiera participar. Le robaron la elección, un poco así como lo que acaba de pasar en Ecuador, pero esto en el caso de Calin Georgescu de Rumania. Y Georgescu fue entrevistado por Tucker Carlson hace un par de días y Georgescu dijo lo siguiente, dijo, eh, y por supuesto otro punto muy, muy, muy importante, por lo que por que lo quitaron, fue mi programa de alimentos, agua y energía, porque me presenté para cambiar el sistema económico de Rumanía. Y esto se basaba, como todo el mundo que conoce, la ideología de Hamilton. Yo deseo hacer una Rumanía hamiltoniana, en el sentido de ser totalmente independiente, de proporcionar una economía de rendimiento, pero que dependa solo de sus recursos naturales, no de la deuda. Entonces, hasta en Rumanía se está viendo esta discusión, como también en Iberoamérica, en Rusia, en China, obviamente, y en otros lados. Y es el tema central, porque si no hay ese tipo de cambio de este sistema en bancarrota, lo que vamos a tener tarde o temprano son guerras que van a simplemente desaparecer a la especie humana. Ahora, termino haciendo referencia a una revelación que hizo Tucker Carlson en su programa de televisión. Tiene 4 millones de personas que lo ven. Esto fue el 9 de abril. Para los que piensan que quizás en el Instituto Schiller y la Coalición Internacional por la Paz hemos sido un poco apocalípticos o quizás exagerados sobre el peligro de guerra nuclear, que sí hay guerras terribles, hay que pararlas, pero de alguna manera alguien lo va a detener y no va a haber una guerra nuclear. Les quiero referir lo que dijo Tucker Carlson. Dijo lo siguiente, dijo, estimaron en el Pentágono, donde desarrollaron un estudio, que si entregamos ciertas armas, armas que permitirán a los ucranianos atacar objetivos en territorio ruso, si lo hacemos, cosa que hicimos, dice Carlson, entonces la probabilidad de un intercambio nuclear, de un holocausto nuclear que matará a todos los que existen en el planeta, será del 50% y lo hicieron de todos modos. Cierra comillas. Entonces, nada más para enfatizar lo que está pasando aquí, hay un estudio del Departamento de Defensa de Estados Unidos de hace un par de años que Tucker Carlson pudo ver y informó sobre esto, que dice que si Estados Unidos toma la decisión de darle armas de largo alcance para alcanzar a Rusia, que hay la posibilidad mitad y mitad, 50-50, de que eso termine en una guerra nuclear. ¿Qué hizo el gobierno de Biden? Entregó las armas. Entonces, como hemos enfatizado, el cambio, la pérdida, el hecho de que Biden fue derrotado en esta elección presidencial es extremadamente importante porque nos ha dado un momento de respiro ante el peligro de una guerra nuclear para poder resolver el resto de los problemas que ahora tenemos encima. El resto de los problemas no se van a resolver con las políticas de Donald Trump, con guerra de aranceles. Va a requerir el tipo de políticas internacionales identificadas con el sistema americano de economía de Hamilton, de List, de Carey, de Witte y de Lyndon LaRouche. Esa es la verdad de la situación estratégica que enfrentamos y lo que se va a estudiar a fondo en la próxima conferencia internacional del Instituto Schiller el 24 y el 25 de mayo, a la que todos quedan invitados.